La Biblia en un año. Día 213. Judith. Los israelitas son acosados por un enemigo poderoso. Exaltación de Nabucodonosor. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, en los días de Arfaxad, que reinó sobre los medos en Ecbatana y construyó alrededor de Ecbatana una muralla de 70 codos de alto y 50 codos de ancho con piedras de cantera, cada una de 3 codos de ancho y 6 codos de largo. Levantó las torres sobre las puertas de la muralla hasta una altura de 100 codos a partir de una base de 60 codos de anchura, abrió puertas en la muralla. Con una altura de 70 codos y con una anchura de 40 codos para permitir la salida de su poderoso ejército y el desfile de su infantería, en aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura, es decir, la llanura que está en el territorio de Ragau. Se reunieron para la batalla todos los habitantes de la montaña y todos los que viven a orillas del Eufrates, del Tigris y del Hidaspes y en los llanos de Arioc, rey de los Elimeos. Se reunieron muchos pueblos para luchar al lado de los hijos de Queleud. Nabucodonosor, rey de los asirios, envió mensajeros a todos los habitantes de Persia y de Occidente, a los que vivían en Cilicia, Damasco, en el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que estaban en la costa y a los pueblos del Carmelo, Galaad, la Galilea superior y la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y de sus ciudades, a los habitantes del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Queluz y Cades, hasta el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y toda la tierra de Gosen. Más allá de Tanis y Memphis. Envió mensajeros a todos los habitantes de Egipto hasta llegar a las regiones de Etiopía. Pero todos los moradores de toda la tierra despreciaron la palabra de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se reunieron con él en la batalla, ya que no le temían, sino que les parecía un hombre que estaba solo, y devolvieron sus mensajeros de vacío y deshonrados. Nabucodonosor se llenó de cólera contra toda esta tierra y juró por su trono y por su reino que se vengaría de todas las regiones de Cilicia, Damasco y Siria, exterminándolas al filo de su espada, y de todos los habitantes de la tierra de Moab, con los amonitas, de toda Judea y de los que vivían en Egipto hasta la región de los 2 mares. El año 17 desplegó su ejército contra el rey Arfaxad, venció en la batalla y puso en fuga todo el ejército de Arfaxad, a toda la caballería y todos los carros, se adueñó de sus ciudades y de Ecbatana, apoderándose de sus torres, saqueando sus plazas y convirtiendo su hermosura en vergüenza. Capturó a Arfaxad en las montañas de Ragau, lo mató a golpe de lanza y lo eliminó para siempre. Luego regresó con todo su ejército aliado, una considerable muchedumbre de guerreros. Él y su ejército permanecieron allí descansando y divirtiéndose durante 120 días. La campaña de Holofernes. El año 18, el día 22 del primer mes, Nabucodonosor, rey de los asirios, resolvió tomar su venganza tal como había prometido. Convocó a todos sus servidores y a todos los nobles, les hizo partícipes de sus decisiones secretas hasta colmar con sus palabras toda la maldad de la tierra. Ellos decidieron que todos los hombres que no habían obedecido su decreto debían ser exterminados. Y entonces Nabucodonosor, rey de los asirios, cuando terminó la reunión del consejo, llamó a Holofernes, comandante supremo de sus fuerzas, el segundo después de él, y le dijo: Esto dice el gran rey, el Señor de toda la tierra. En cuanto salgas de mi presencia tomarás contigo hombres seguros por su valor y por su fuerza, 120,000 de infantería, y muchos caballos con 12,000 hombres de caballería. Saldrás a enfrentarte contra toda la tierra de Occidente, porque no secundó mi palabra, les ordenarás que preparen tierra y agua, porque vendré enojado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mi ejército, entregándolos como botín a los soldados. Sus heridos llenarán los valles de sus regiones, y todo torrente y todo río quedarán repletos de sus muertos hasta desbordarse, y conduciré a sus prisioneros hasta el extremo de la tierra. Tú,
cuando te marches, te apoderarás para mí de toda su región, a los que se te rindan custodialos hasta el día de su castigo, pero no tengas compasión alguna de los que no te escuchen, entrégalos a la muerte y al saqueo en toda tu tierra. Por mi vida y por el poder de mi reino, lo he dicho y mi mano lo ejecutará. Tú no te olvides de ninguna de las palabras de tu Señor, sino cumple punto por punto lo que te he mandado y no te demores en ponerlas en práctica. Cuando Holofernes se retiró de la presencia de su señor, convocó a todos los generales, capitanes y oficiales del ejército asirio. Tal como le había mandado su señor, reunió y alistó para sus tropas hombres electos, 120,000 soldados y 12,000 arqueros de a caballo, que dispuso como a una multitud en orden de combate. Tomó una gran cantidad de camellos, asnos y mulas para los suministros, un sinnúmero de ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento, muchas provisiones para cada hombre y abundante oro y plata de la casa del rey. Después salió con todo su ejército para preparar el viaje del rey Nabucodonosor y cubrir toda la superficie de la tierra de Occidente con sus carros, caballos e infantes escogidos. La multitud que se les juntó era tan numerosa como las langostas y como la arena de la tierra, pues era una muchedumbre incalculable. Recorrieron en 3 días de camino desde Nínive hasta la llanura de Bectilet, donde asentaron el campamento cerca de la montaña que está a la izquierda de la Cilicia superior. Holofernes tomó todo su ejército, la infantería, los caballos y los carros, y de allí se dirigió hacia las montañas. Asoló la región de Fud y de Lud y saqueó a todos los hijos de Rasis y a los ismaelitas que viven en la región del desierto, al sur de Queleón. Cruzó el Éufrates, atravesó Mesopotamia y destruyó todas las ciudades poderosas situadas a orillas del torrente Abroná hasta llegar al mar. Ocupó las montañas de Cilicia y después de derrotar a todos los que se le resistían, llegó hasta las fronteras de Jafet, al sur, frente a la región de Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus establos. Durante los días de la siega del trigo, bajó a la llanura de Damasco y quemó todos sus campos, exterminó los rebaños y las manadas, saqueó sus ciudades, asoló sus llanuras y mató a espada a todos sus jóvenes. El miedo y terror hacia él invadió a los habitantes de la costa, a los que viven en Sidón y Tiro, a los que moran en Sur y Oquina, y a todos los habitantes de Yamnia. Los habitantes de Azoto y de Ascalón se llenaron también de un gran temor. Proverbios. Tercer discurso, la sabiduría. ¿No está gritando la sabiduría y la prudencia alzando su voz? En la cima de las alturas, junto al camino, firme en medio de los senderos, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los umbrales de los portones grita con júbilo, a ustedes, los hombres, grito, mi voz se dirige a los hijos de Adán. Los ingenuos, adquieran astucia, los insensatos, adquieran cordura. Escuchen, que les anuncio cosas importantes, y abro mis labios con palabras rectas. Mi boca pronuncia la verdad, y mis labios abominan la maldad. Todos los dichos de mi boca son justos, nada tienen de retorcido ni falso. Todos son evidentes para el buen entendedor, y rectos para quien encuentra el saber. Tomen mi instrucción y no la plata, y la ciencia en vez del oro fino, que la sabiduría vale más que las perlas, y ni lo más apetecible se le iguala. Yo, la sabiduría, habito con la sagacidad, y encuentro la ciencia de la reflexión. Temer al Señor es odiar el mal. Arrogancia y orgullo, conducta mala y boca falsa, yo detesto. Míos son el consejo y la destreza, míos el discernimiento y la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los magistrados promulgan justicia. Por mí gobiernan los príncipes, y los nobles administran justicia. Yo amo a los que me aman, y quienes me buscan de madrugada, me encuentran. Conmigo hay riquezas y gloria, gran fortuna y justicia. Más vale mi fruto que el oro fino, y mi ganancia, que plata escogida. Por las sendas de la justicia camino, por medio de los senderos del derecho, para legar bienes a mis amigos, y henchir sus tesoros. Carta a los Romanos. El ejemplo de Abraham. ¿Qué diremos entonces que consiguió Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios, y se le contó como justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como regalo sino como algo que se le debe. En cambio, a quien no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe como justicia. En este sentido, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia con independencia de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les han perdonado los delitos y a quienes se les han cubierto los pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tenga en cuenta su pecado. Entonces, ¿esta bienaventuranza recae sobre la circuncisión o también sobre la falta de circuncisión? Porque decimos, a Abraham la fe se le contó como justicia. Así pues, ¿cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? No cuando estaba circuncidado, sino cuando no estaba circuncidado. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia de aquella fe que había recibido cuando no estaba circuncidado, a fin de que él fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a estos la fe se les cuente como justicia, y padre de la circuncisión, para aquellos que no solo están circuncidados, sino que también siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún no estaba circuncidado. En efecto, la promesa de ser heredero del mundo no se hizo a Abraham o a su descendencia por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Pues si los herederos son los que proceden de la ley, queda anulada la fe y abolida la promesa. De hecho, la ley produce la ira, en cambio, donde no hay ley no hay transgresión. Y por tanto, la promesa viene de la fe, para que, en virtud de la gracia, sea firme la promesa para toda la descendencia, no solo para los que proceden de la ley, sino también para los que proceden de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros, conforme está escrito: te he constituido padre de muchos pueblos, delante de aquel a quien creyó, Dios, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que llegaría a ser padre de muchos pueblos conforme está dicho: así será tu descendencia. Y no desfalleció en la fe al considerar que su propio cuerpo estaba ya sin vigor, al ser casi centenario, y que también el vientre de Sara era estéril. Ante la promesa de Dios no titubeó con incredulidad, sino que fue fortalecido por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que había prometido. Por esto también se le contó como justicia. Ahora bien, no se escribió solo por Él, que se le contó como justicia, sino también por nosotros, a quienes nos será tenido en cuenta, nosotros que creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación.